Buenos días. Me siento como en un call center así, hablando con... Bueno, esta es una prédica colaborativa. Estoy profundamente agradecido con todos los equipos de medios porque los tengo desde el jueves ensayando para que lograran proyectar esto, que el sonido saliera bien. Sarita va a leer el texto y ustedes me van a poner atención. Bueno, entonces es bastante colaborativo y espero que sea colaborativo y también personal. Es de estas prédicas que uno tiene la tentación del codo. ¿A qué me refiero la prédica con la tentación del codo? Si estás al lado de tu marido o de tu marida, existe una alta posibilidad que uno en la mitad de ciertos puntos esté como, el Señor le está hablando, infeliz, ¿sí? O pensar como, ay, tan chévere que hubiera venido mi esposo, si mi esposo hubiera venido hubiera sido increíble. No es así, bueno, esto es para nosotros y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad delante del Señor por su vida en pareja. Y también existe la tentación de aquellos que no están casados o no se quieren casar, de decir, uy, no, bueno, a dormirme los próximos 35 minutos. Yo creo que este concepto del matrimonio, bíblicamente, afecta nuestra forma de entender nuestra hombría y nuestra feminidad. Independientemente de si deseas casarte o no, si te vas a casar o no, si ya te casaste o no, creo que tiene mucho para decirnos a nosotros en el día de hoy. La prédica se llama Dios no tiene a alguien para ti. Hace unos años una señora se me acercó, tenía ya un hijo más o menos de la que tiene mi hijo mayor ahorita. Una mujer de iglesia, toda su vida en la iglesia, había servido en todo lo que ustedes imaginaban. Niños, danzas, banderas, puesta de sillas, todo lo que ustedes crean que debe llenar uno en el checklist de ser cristiano, ella lo había hecho. Y además se había ennoviado con un pelado de la alabanza. No es que los pelados de la alabanza sean malos, niñas, si quieren mirar a los chicos de la alabanza está bien, pero los pelados de la alabanza, claro, él cantaba tan bello y todo. Entonces era la pareja ideal dentro del contexto de iglesia, ¿no es cierto? La chica súper bonita y servicial y él, el de la iglesia, el que canta, ¿no? Y entonces habían cumplido todos los pasos. Con todos los pasos, ella me dice, vea, nos guardamos hasta el matrimonio, hicimos las consejerías, hicimos todas las cosas. Y después de que nos casamos, se dan cuenta que él era una persona sumamente dolida en su vida, maltratador, verbal, incluso físicamente. Posteriormente ella descubrió que él era adicto al sexo y que en muchas ocasiones había llevado a prostitutas a su casa. Y ella me dice, Miguel, yo estaba convencida, tenía todas las cosas, que él era la persona que Dios tenía para mí. ¿Qué dice uno frente a eso? Porque a veces tenemos la idea como si Dios tuviera un manojo de cartas y adivine. A ver, si eso no es, y uno dice, bueno, no era, pero ya le tocó. Yo quiero cambiar un poquito esa idea, porque creo que el texto bíblico apunta en una dirección mucho más profunda. Entonces quisiera que buscaran en sus Biblias, Efesios capítulo 5, vamos a verlo por partes. Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 21, vamos a leer las porciones y vamos a ir explorando ¿qué tiene ese texto por decir para todos nosotros en nuestra forma de entender las relaciones interpersonales, pero especial y específicamente la relación del matrimonio? ¿Está bien? Entonces, Saris me va a ayudar a ir leyendo las porciones. Entonces, empezamos en el versículo 21. Así que adelante, Saris. Listo, ahora sí. Ya. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, Pablo en Efesios nos ha mostrado que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso significa que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es una reunión que ocurre cada cierto tiempo y con cierta frecuencia y dura cierto tiempo, no, nosotros somos la iglesia del Señor. No es que nosotros venimos a adorar, sino que nosotros adoramos todo el tiempo. Aquí nos reunimos para cantarle juntos al Señor y demás, pero la iglesia como cuerpo de Cristo es un organismo vivo en el mundo.
Nosotros somos iglesia el lunes a las 7 de la mañana, especialmente el lunes a las 7 de la mañana, también como somos el domingo a las 9:30 de la mañana. Somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo, es decir, somos la manifestación de Jesús en el mundo. Entonces, Pablo ya ha mostrado todo eso en la carta a los Efesios, esforzándose en mostrar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y mostrándonos que entonces el cristianismo es una experiencia de vida que afecta todo lo que nosotros creemos. No es que tú le puedes poner a Dios, bueno, Dios, yo manejo mis finanzas según tu manera, pero manejo mis relaciones según mi manera. No, todo lo que nosotros somos afecta nuestra vida. Entonces el cristianismo afecta específica y especialmente todas las relaciones, pero también el matrimonio. Y Pablo comienza con este mandato, que ustedes lo leyeron. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pregunta, ¿las mujeres se deben someter? Bueno, pero amén, ¿las mujeres se deben someter? Y el amén o algo así, ¿y las mujeres se deben someter? ¿Y los hombres se deben someter? Ay, sí, la fuerza. ¿Se dan cuenta que el sometimiento no es un mandato de género? Es una decisión del corazón. Y el concepto de someterse es una palabra griega que Pablo utiliza, que es la palabra griega hipotazo, que está constituida por dos palabras que significa ponerse debajo, hipo, ¿sí? Hipo, ponerse debajo de hipoglicemia, que es la glicemia, sí, está, iba a decir hipopótamo, pero bueno, no sé, entonces hipoglicemia que está por debajo de, ponerse debajo, entonces significa ponerse debajo de la autoridad de alguien. ¿Qué quiere decir someterse? Y vean que esto es lo extraño de lo que dice Pablo, esto es un mandamiento muy, muy extraño porque si uno piensa piramidalmente, solo nos someteríamos a una persona, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo que nos debemos someter unos a los otros. La iglesia nunca fue pensada piramidalmente. El pastor no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, no, la iglesia no es piramidal, sino que nosotros nos sometemos unos a otros. Es decir, reconozco que el otro es un ser humano valioso y digno de respeto, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El apóstol Juan lo dijo de otra manera: si no eres capaz de respetar, de amar a tu hermano, a quien ves, ¿cómo puedes decir que respetas y amas al Dios que no ves? ¿Cómo puedes amar a Dios y no amar a las personas que están hechas a la imagen y semejanza de Dios? Sométanse unos a otros. El servicio es una forma como nosotros estamos expresando nuestra reverencia a Jesús. Y en el original, el concepto que se usa es sométanse unos a otros por temor a o en el temor de Cristo. En todo el Antiguo Testamento, el concepto de el temor se refiere exclusivamente a Dios. Teman a el Señor. El temor como un acto reverente, un acto de respeto supremo. Él es el digno de toda nuestra adoración y respeto. Entonces, eso es lo interesante. ¿Cuál es el primer lugar donde se ve tu reverencia a Jesús? En todas tus relaciones interpersonales, pero aquellos que están casados, especialmente en tu matrimonio. La persona que más me puede decir si tú sigues a Jesús no es el pastor. La persona que más me puede decir qué tanto esta persona sigue o no a Jesús es aquel que te conoce el aliento las 24 horas del día. Aquel que te conoce no solamente dentro de la iglesia donde todos estamos bendecidos, prosperados y en victoria, sino que te conoce en las peores situaciones, te conoce con los dolores más terribles. Esa relación es la que demuestra que tanto amas a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo nosotros a veces hemos divorciado eso? Y decimos,
Mi relación en casa es una porquería, pero yo amo al Señor con todo mi corazón. Desde la perspectiva de Pablo, no funciona así. No, yo amo al Señor increíblemente, le sirvo y ojalá mi esposo se muera. No. O sea, tiene que haber una coherencia entre las cosas. No puedes amar al Señor sin someterte al otro, sin respetar al otro, porque el otro fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces Pablo, bajo estos parámetros, nos va a explicar su perspectiva del matrimonio. Primero, hablándole a las mujeres desde el versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. El texto original dice simplemente así: mujeres a sus esposos como al Señor. Ustedes que han estudiado gramática se dan cuenta que si leyéramos el versículo 22 solamente le falta algo a esa frase. ¿Qué le faltaría? Le faltaría un verbo. ¿Sí? Gramática, tercero de primaria, listo. Mujeres a sus maridos. Mujeres, ¿qué tienen que hacer a sus maridos? Uno tiene que buscar el antecedente, es decir, el verbo ¿cuál fue el verbo anterior que usó Pablo? El someterse. Mujeres, por eso las traducciones lo ponen así, pero parte del problema que nosotros tenemos, y de pronto si tienen Biblia física, es que dividen ese texto y muchas ocasiones le ponen título, pero el versículo 22 no está desligado del versículo 21. Pablo comenzó diciendo: sométanse unos a otros. Y mujeres, entonces pues como nos sometemos unos a otros, a sus maridos como al Señor. Y la razón que da Pablo es que el hombre es la cabeza de la mujer. La palabra kefalé en el griego ha sido una palabra sumamente mal interpretada, porque en muchas ocasiones se acude a este término con la idea de imponerse sobre las mujeres. Cuando estoy predicando este texto, sé que muchas mujeres que han seguido y leyendo del feminismo y todas estas cosas, hay algo que les sirva dentro de ustedes, como decir: ¿y este tipo qué va a decir ahorita? ¿Qué cosa tan retrograda? La idea de que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque hemos inferido que esto significa que el hombre es superior a la mujer. Pero es que usted ya leyó el versículo 21 y usted se da cuenta que no se trata de superioridad o inferioridad. Sométanse unos a los otros. Ahora, el concepto de cabeza sí es parte de una estructura. Y hay dos formas como Pablo utiliza el concepto de cabeza de relación entre el hombre y la mujer. La otra está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ahí Pablo no está hablando de la relación de esposo y esposa, está hablando en la relación de cómo funciona la liturgia de la iglesia, pero nos da una idea bastante interesante respecto al concepto de cabeza. Entonces, Sari, si lo puedes leer, por favor. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, tenemos que Cristo es cabeza del hombre. El hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Uno de los elementos fundamentales en nuestra creencia y lectura del texto bíblico es que nosotros creemos en una Trinidad, es decir, que es Dios expresado y manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sean superiores o inferiores, sino que entre ellos mismos se glorifican el uno al otro. Entonces, pongan atención porque esto es muy importante. Si nosotros decimos que cabeza significa que el hombre es superior a la mujer, estamos cometiendo una herejía contra el concepto de la Trinidad.
porque estaríamos diciendo que Dios y Cristo son cosas distintas. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Pablo utiliza esta imagen para describir qué, que las mejores relaciones entre hombre y mujer son una fotografía de la Trinidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el concepto de cabeza en primera instancia tiene una idea de fuente, como la cabecera de un río, dice el teólogo N.T. Wright. La cabecera de un río no es distinta a un río, pero es de donde surge el río. ¿Está bien? Entonces no es per se, por ser hombre entonces no, sino que la estructura que Dios estableció es así. Y quiero que vean que no significa que sea superior o inferior. ¿Por qué? Porque Pablo, volviendo a Efesios capítulo 5, dice que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y cómo sabemos que Cristo es cabeza de la iglesia? Porque se dio a sí mismo por ella. Jesús es cabeza de la iglesia porque le dio la salvación. Es decir, un hombre que es cabeza de su mujer es un hombre que estaría dispuesto a darlo todo por ella. Así como Cristo tuvo incrustado en su corazón a la iglesia, este hombre tiene incrustado en su corazón a una mujer. Y la autoridad de Jesús no se demuestra en imponerse, sino en la capacidad de servir. Toda autoridad me es dada en el cielo. ¿Y qué hizo Jesús en Juan capítulo 13? Toma una toalla y lava los pies de los discípulos. Eso va en contra de nuestro machismo cultural, ¿sí o no? Hace un tiempo leí una historia de un primer ministro irlandés que estaba casado a su vez con una senadora de allá de Irlanda. Resulta que ella le puso los cachos con un jovencito de 19 años. Después de 30 años de matrimonio, ella traiciona el vínculo matrimonial. Yo sé que a ustedes les gustan las novelas y todo ese tipo de cosas, pero cuando alguien es infiel, está rompiendo un vínculo sagrado. Eso es terrible. Eso es sumamente doloroso. Y ustedes saben que una gran parte de Irlanda son sumamente conservadores y muchos de ellos cristianos y demás. Entonces se acercaron, la entrevista de trámite, obviamente se destapa este escándalo. La senadora, esposa del primer ministro, fue infiel con un jovencito de 19 años y el primer ministro concede una entrevista. Y el periodista, dando la idea que era una entrevista de trámite, es que ya todos sabemos lo que pasa después de una infidelidad, ¿sí o no? Llega y le dice al periodista, primera pregunta, le dice, bueno, ahora que ha terminado su relación matrimonial, quisiera saber qué sigue para usted en su vida. Y el primer ministro le dijo, espéreme un momento. Yo lo pensé detenidamente. Me partió el alma y sé que voy a tener que ir a terapia. Pero yo decidí perdonar a mi esposa y darle una nueva oportunidad. ¿Cómo ama Jesús a la iglesia? Decidí perdonarla, decidí darle una nueva oportunidad. Si un hombre te ama así, respétalo. Y ahora para los hombres. Sigue, Saris, por favor. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Bueno, esta observación la hizo el doctor Theo Donner por una simple ley de proporción. ¿A quién le escribe más Pablo en esta parte? ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres
dedica como 2 versículos y a los hombres como 12, ¿sí? Yo no sé por qué. Y yo no sé por qué en nuestra cultura le hemos impuesto más la idea de que la que tiene que sostener el matrimonio, el sostén de esta familia, es la mujer. Bueno, buena noticia. El sostén de la familia tampoco es el hombre, el sostén de la familia es Dios, ¿vale? Pero es muy interesante que la responsabilidad del concepto de matrimonio, principalmente, Pablo apunta al hombre más que a la mujer. Y a la mujer le dio un mandato: sométanse. Pero al hombre le da 2 mandatos. Porque si nos tenemos que someter unos a otros por reverencia a Jesús, a los hombres les dicen: y amen a sus esposas. Hombre, ama a tu mujer. Así como Cristo. Mis dibujos son una cosa extraordinaria, por eso me dedico a esto. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El principio que sostiene el matrimonio es un principio muy simple. Una mujer es alguien por la que vale la pena morir. ¿Se imaginan que mis jovencitas entendieran eso? Que mis chicas no regalaran su vida, sino que entendieran que son un tesoro tan grande, tan valioso, que merecen alguien que estaría dispuesto a dar su vida, porque Jesús no está esperando nada menos en tu relación interpersonal. ¿Se imaginan que uno como hombre por fin encontrar una persona por la que uno diga: me le voy de frente a los dragones que sean? Si uno encuentra eso, si uno encuentra a alguien por la que estaría dispuesto a dar su vida, entonces cásese. El matrimonio no es una prueba a ver cómo, bueno, a ver cómo nos va y todas esas cosas. No, es una decisión de entregar lo más importante que soy, todo lo que soy en la vida, plenamente por amor a otra persona, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida. Una mujer es alguien por la que vale la pena morir. Y cualquier cosa menos que eso no es cristiano. Cualquier cosa menos que eso no es bíblico. ¿Se dan cuenta? Porque cuando hablamos hoy en día de personas que dicen: no, pero no le metan el corazón y cosas por el estilo, que acuéstense tranquilos, pero si se enamora, baila. El que se enamora, bien bíblica la cosa, ¿no? El que se enamora, pierde. O sea, que solamente son cosas físicas, ¿sí? Que solamente es como una transacción, como si fuéramos animales, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿usted cuándo ha visto una leona deprimida? Porque el león no le ha llevado flores últimamente. No, es que solo me usa en la época de apareamiento. ¿Usted cuándo ha visto eso? Pero es que en el sexo nosotros involucramos todo lo que somos. Y me parece muy interesante esto, porque ¿cómo llamamos a los hombres, o también mujeres, que se acuestan con un montón de gente sin involucrar el corazón? ¿Cómo lo llamamos? Dígalo de corazón. Los llamamos muchos perros. Iba a dibujar un perro, pero se dan cuenta que mi capacidad visual no es la máxima. ¿Qué tal que haya algo de verdad en eso? Que es un ser humano que se está comportando como un animal. ¿Saben por qué? Porque la promiscuidad deshumaniza. Nos hace creer que el sexo solamente es una transacción. Porque nosotros fuimos creados no solamente para intercambiar fluidos, sino fuimos creados para encontrar, decidir por alguien al que le daríamos nuestra vida.
Por eso en el matrimonio uno promete ser fiel en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Ese es el mejor argumento a favor de la monogamia. A propósito, ahorita que estamos que relaciones abiertas y poliamor y todo eso, la vida no es suficiente para darle todo a una sola persona, a una sola. Y tú pretendes dársela a varias, no es posible, no es posible. Hombres, escojan dar su vida, escojan morir de ser necesario por amor a otra persona. No encuentren solo a alguien que les guste, encuentren a alguien por las que estarían dispuestos a darlo todo. Eso es amor de verdad. Y Pablo culmina esta exposición hablando un resumen y a la pareja. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Entonces, Pablo está citando Génesis 2:24 de forma directa y dice que el hombre en el vínculo matrimonial debe dejar a padre y madre. Entonces, hay papá y mamá que tienen a bebé y cuando bebé encuentra a la otra bebé, dice que este vínculo ya no es el vínculo primario. En otras iglesias, en otras culturas, esto es un problema gigantesco. Porque el matrimonio es empezar a escribir una nueva historia. Quiero que noten que ahí Pablo, citando Génesis, dice que los dos llegan a ser uno, pero no dice cuál. No dice, entonces ahora se une Miguel a Laura y van a ser más Miguel. No. O entonces se une Miguel a Laura y van a ser más Laura. No. Van a ser algo nuevo para la historia de la humanidad. Van a ser uno, pero no dice cuál. Pero ese uno significa de una u otra manera romper los vínculos anteriores. A propósito, una de las mayores cosas que me he dado cuenta, porque ahorita ya estoy empezando a aconsejar parejas y todo, muchas de ellas recién casadas, otras que llevan tiempo, pero ¿saben? Uno de los mayores problemas, especialmente en los primeros 30 años de casados, es en los primeros 32 años de casados. Uno de los mayores problemas en los primeros años de casados es no tanto la infidelidad con otra persona, sino que siento que esta persona sigue siendo más fiel a su mamita o a su papito que a mí. Conozco historias donde hay mujeres que antes de hablar con su esposo llaman a papito porque, ¿qué piensa papito? Noticia, van a tener muchos conflictos, ojalá funcione y solucione todo eso, pero a menos que uno no rompa la historia. Suegritas queridas, en el nombre del Señor les digo lo siguiente: no sean tan zapas, ¿sí? No sean tan metidas. Uno tiene que aprender a dejar, a soltar, porque un matrimonio significa el final de una historia para que comience una nueva historia. Cuando en un matrimonio hay demasiada gente opinando, es muy probable que ese matrimonio vaya a sufrir profundas rupturas. El matrimonio no es democrático. No es por votación de qué dijo mi papá, qué dijo mi mamá, qué opinan mis hermanos. No.
Es una nueva historia, un nuevo vínculo, un nuevo uno que comienza a escribirse. Deja el hombre a su padre y a su madre, se desvincula para generar un nuevo vínculo con su esposa. Antes de casarme, ¿hace cuánto que me casé? Hace 13 años, me casé el 17 de junio del 2010, sí me acuerdo, tranquilos. Era mundial y quedó campeón España. Es que yo voy por mundiales, eso es muy importante para acordarse. Soy un romántico, ¿qué puedo decir? Dentro de los muchos libros que me recomendaron, una vez estaba mirando en una biblioteca, porque a mí ustedes me llevan a una biblioteca y eso es Disney para mí, ¿me entienden? O sea, yo me puedo pasar en cualquiera de esas librerías horas y horas y horas. Y había un título de un libro, estaba en la sección de matrimonios evidentemente, que el título era una traducción del inglés, no sé cómo es en inglés, pero se llamaba Casados pero Felices. Aparte de sonarme bastante como chocante el título, me di la tarea de ojear, estaba estudiando el tema del sometimiento en ese momento y me fui directamente a la parte donde el autor está hablando del sometimiento. Y es muy interesante porque ni siquiera habla de que el hombre debe someterse, por un lado, y dos, ni siquiera habla que el hombre debe amar, sino que simplemente pone la carga, como pasa en muchos contextos donde la mujer, sométase, si usted no se somete, si su matrimonio va mal es porque no se sometió y toda la cosa. Y entonces, yo no sé por qué, cuando leemos libros cristianos tenemos la tendencia a pensar que entre más versículos citen, más bíblico es. Y no es así. Porque usted sabe, ¿sí o no?, que uno puede agarrar un versículo para lo que sea. Uno puede poner citas a lo loco y decir lo que se le dé la gana, ¿sí o no? Pero como cristianos nos encanta ver versículos, ¿sí? Miguel, es que usted no es muy bíblico porque solo citó 3 versículos. Pues la idea es entender qué significan esos 3 versículos, porque si no, ¿qué hacemos? Entonces, este autor estaba citando un montón de versículos para decir por qué la mujer se tiene que someter. Y uno de los versículos que citó en toda su lista es: así lo dice la Biblia, vea que la Biblia dice que la mujer se debe someter. Uno de los versículos que citó fue Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Amén. ¿Lo dice la Biblia o no? Pues lo dice la Biblia. Y él te dominará. Porque eso es el matrimonio. Ver quién domina al otro. ¿O no? Hay una parte de ustedes que dice: no, debería decirle que no, pero ¿qué hago si lo dice la Biblia? Porque ahí está, Génesis capítulo 3, versículo 16. Y el 17 también. ¿Qué hacemos con eso? Pero más allá, la pregunta ¿es eso el propósito del matrimonio? ¿Ver quién le gana a quién? ¿Una lucha de sexos? ¿Una lucha de poder? Pero la pregunta de fondo es esta: ¿por qué Pablo, al hablar del matrimonio, cita Génesis 2:24 y no Génesis 3:16? Una observación muy importante: Génesis 3 está después de Génesis 2. Y eso es una observación sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el capítulo 3 es tan gigantesco para la historia humana que no simplemente podemos llegar y citar los versículos. Dios había creado todas las cosas y vio Dios que era bueno. 6 veces se nos dice que vio Dios que era bueno, y una 7ª vez, cuando ya terminó todo, cuando creó al ser humano, el culmen de la creación, dice que vio Dios que era bueno en gran manera. Es decir, al crear al ser humano, a crear a la pareja, el matrimonio no es una carga pesada de Dios. El matrimonio es bueno en gran manera. Las relaciones interpersonales son buenas en gran manera. Y Dios
como parte de ese bueno en gran manera, le dice al ser humano: ustedes pueden comer de cualquier árbol, excepto de uno. Y esto es muy importante porque uno dice: ¿y por qué Dios nos puso ese mandato? O sea, si era tan bueno, ¿para qué nos puso ahí la cascarita? Y esta es la razón. Si Dios no nos hubiera dado opciones distintas a Él, entonces no tendríamos la capacidad de elegir. Y por lo tanto, no tendríamos la capacidad de amar. Porque tú no puedes amar aquello que no puedes escoger. Y para escoger tienes que tener posibilidades. Es decir, Dios, al poner este mandato, está siendo absolutamente vulnerable y decirle al ser humano: vean, este soy yo, esto es lo que quiero para ustedes, pero si quieren, aquí hay otras opciones. Piensen en las relaciones sentimentales. Imagínense que su esposo un día le dijera: mi amor, ¿y por qué me escogiste a mí? No, porque no quedaba nada más. Uno tiene que escoger y elegir. Entonces Dios te muestra el bien y el mal para decir: yo quiero que ustedes estén bien, pero ustedes pueden elegir el mal. Y el ser humano eligió el mal y le dio la espalda al Señor. Y como consecuencia se rompieron todas sus relaciones: su relación con Dios, su relación consigo mismo, su relación con la creación y obviamente su relación entre hombre y mujer, que Dios la creó a ella como si fuera una ayuda idónea. Y otra vez, no significa inferior, significa la ayuda perfecta, adecuada, indicada, que encaja en la creación. En medio de toda la creación, solamente ella tiene el mismo potencial que tiene el hombre. Dios los creó como ayuda. Y entonces ahora pasaron a Génesis 3:16 para hacer una lucha de poder, de quién domina, de si mi mujer me gobierna y cosas por el estilo. Porque Pablo cita el versículo 24 de Génesis 2 y no el capítulo 3, versículo 16. Algo pasó en el intermedio, que ya no tenemos que ver las relaciones interpersonales como una dominación, sino que lo podemos ver como una sola carne. Y Pablo respondería con un rotundo sí. En el intermedio pasó nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Por eso, cuando un matrimonio vive como si estuviera dominándose, Génesis 3:16, están viviendo como si Cristo no hubiera venido. Es por la obra de Jesús que nosotros podemos experimentar cómo es un matrimonio según los parámetros iniciales de Dios. Un matrimonio no debería ser una prueba del infierno, sino una fotografía del paraíso. Debería ser una muestra de lo que Dios planeó desde el principio, que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos son uno solo. No lleves tu matrimonio, no lleves tus relaciones como si Jesús no hubiera venido. Un matrimonio cristiano es un matrimonio que deja de citar y vivir según Génesis 3:16, porque sabe que Jesús lo que hizo fue que nos permite mirar Génesis 2:24. Dios no tiene a alguien para ti. Todo esto suena súper bonito, ¿sí o no? Súper lindo. Y si ustedes llamaran a mi esposa diría: ay, ese habla todo bonito, pero en la práctica es un camello ese man. El problema es que este es el ideal bíblico. A eso debemos apuntar en nuestras relaciones. Por eso no se trata de encontrar a la persona adecuada. Se trata de ser una persona más adecuada para otro. Es muy fácil en la promesa del codo, ¿sí o no? Si yo tuviera una mujer que me respetara, yo sería un marido increíble. Si yo tuviera un hombre que me amara así como Jesús dijo, como Miguel dijo, todo bonito y esas cosas. Ahí sí yo sería una mujer que valga la pena. Eso es algo que uno decide en el corazón.
Dios no tiene a alguien para ti por una razón. No existe ninguna persona adecuada. Ninguno de nosotros somos adecuados, nadie. Lo saben los que han estado casados. Y noticia para los solteros, no van a encontrar ninguna persona adecuada. Porque la invitación del matrimonio es decidir por el otro. Nosotros celebramos tanto, tanto y nos esforzamos tanto por la boda que nos olvidamos del matrimonio. Esperamos que la boda y la organizamos y toda la cosa y tan bonito y que quede espectacular. Y sí, háganlo espectacular, memorable, increíble y sorprendente. Pero el matrimonio no es una decisión. Es una serie de decisiones constantes en la vida por una persona. Y por eso está fundamentado en el perdón, por eso está fundamentado en la gracia, por eso está fundamentado en soltar y en dar nuevas oportunidades. Nosotros no podemos elegir cómo va a ser otra persona, pero nosotros sí podemos elegir la clase de persona que queremos ser. Ahora sé que tengo un público muy diverso. Algunos están como, ay, tan divino, me voy a casar y va a ser increíble y sorprendente. Otros que en este momento están a punto de matar a su esposa o su marido, que están sonriendo solo porque es domingo en la iglesia, de resto estarían a punto de matar a alguien. Otros que ya probaron las hieles del divorcio, de la viudez. Mi oración es que independientemente de donde se encuentren en la vida, ustedes puedan verse como los ve Jesús. En sus relaciones sentimentales, interpersonales, en sus relaciones más profundas, ustedes puedan escoger ser una clase de persona más parecida a Jesús. Hombres, tengan verdadera hombría. Y la verdadera hombría es someterse y amar. Mujeres, tengan una verdadera feminidad. Respeten al hombre, no es un pecado ser hombre. Respeten a los hombres, porque ahí están demostrando su verdadero amor por el Señor. Y todos nosotros, ojalá, podamos experimentar relaciones fundamentadas en la gracia del Señor. Y dejar de andar buscando a aquellos que todavía están buscando ¿quién tiene Dios para mí? Elegir ser la clase de persona que mostraría a Jesús para el otro. Hoy que nos acercamos a la mesa, recordamos la gracia que está extendida para todos nosotros. La gracia en la que se fundamentan todas las relaciones. Si tienes que pedir perdón, ve y pides perdón. Si tienes que perdonar, pídele al Señor que te dé la ayuda de perdonar. Si tienes que reconstruir autoestima por dolores causados, etcétera, acércate al Señor y pide que sane ese corazón dolido. Oramos y disponemos nuestro corazón para recibir hoy de la cena del Señor. Padre, te doy gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias por este momento donde podemos recordar cómo tú pensaste el fundamento de una sociedad que es el matrimonio, la familia. Perdónanos por tantas veces que en tu nombre hay tanta gente que solamente ha dispersado y esparcido machismo, misoginia, tantas cosas tan terribles. Perdónanos, Señor, porque nos damos cuenta del valor infinito que tiene tu palabra y de cómo tú nos ves y cómo deseas que tengamos relaciones interpersonales. Señor, tú conoces la vida y la experiencia de cada uno, aquellos que están solteros, aquellos que terminaron relaciones, aquellos que en este momento están casados y en crisis, o en este momento están casados y absolutamente felices. Que nunca nos olvidemos, Señor, que tu invitación es a que cada uno, a su manera,
desde su singularidad, nos parezcamos más a ti, Señor. Porque si eso lo llevamos a cabo, estoy seguro, Señor, que nuestras relaciones van a ser mejores. No queremos una iglesia de matrimonios perfectos. Queremos una iglesia de matrimonios cristianos que reflejen a Jesús. No queremos una iglesia de familias perfectas. Queremos una iglesia de familias que reflejen la obra de Jesús. Una obra fundamentada en la gracia, en el perdón, en las nuevas oportunidades y en el amor. Gracias por este tiempo, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibir de la cena en la que hoy recordamos y celebramos tu misericordia con nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús.